Este video es sobre la estimación de una muestra cuando se utilizan proporciones. Entonces se conoce la probabilidad o cuando no se conoce se sabe que va a ser 0,5. Dan el nivel de confianza y un margen de error. Entonces vamos al primer ejercicio. Consiste en que se desea estimar que la proporción de estudiantes que aprueban un examen de escuela es de 500 estudiantes y se desea tener un nivel de confianza de 95% con un margen de error de 0,03. Calcular el tamaño de mínimo. Ok, en este caso se conoce la población y se utiliza la fórmula de que es una población finita. Cuando no nos estiman la cantidad de población, no se utiliza la fórmula de infinita. Entonces, infinita cuando no se conoce la población y finita cuando se conoce la población. Entonces, en este ejercicio son 500 la población, nivel de confianza del 95%, no nos están dando la probabilidad, entonces dice que cuando no se nos están dando la probabilidad es de 0,5 y el error de 0,03. Entonces, acá lo que vamos a hacer es el ejercicio, vamos a ir a la parte donde dice estadística, estimación y la que dice proporciones. En este caso, como ya sabemos que tiene una población finita, colocamos el nivel de confianza, que es un 95%, el margen de error, que es 0,03, la del tamaño de la muestra, que es 500, y la cantidad de decimales, ok, normalmente, si estamos estudiando, el valor de z va cambiando, vamos a parar para que ustedes vean la diferencia. Vamos a utilizarlo, el valor de z, si tenemos que sacarlo de una tabla de valores, de una distribución, normalmente se tiene que utilizar normalmente son dos decimales. Sin embargo, cuando sacamos de probabilidades, si utilizamos más decimales para el z, puede ser que la cantidad de tamaño de muestra sea diferente. Entonces, digamos, si tenemos que utilizar una tabla que es de 2 para corroborar el barato, entonces dice 2. Y aquí tenemos una parte que dice, ok, nosotros conocemos la proporción de la muestra. Si colocamos que sí, en este caso sí, porque sería 0,5. ¿Qué pasa que, por ejemplo, digamos que no? Digamos que no es que nos dicen que nos dan exactamente la proporción. Dice, ok, por ejemplo, si sean 20 y que sean 40. Si nosotros que sacamos esa proporción y es 20 sobre 40 da 0,5. La misma que si hubiéramos colocado 5, que es 0,5. Entonces, eso es para cuando nos están dando la proporción y nos dicen cuánto es los que cumplen con una cierta característica. Entonces, aquí da un 96. Si nosotros colocamos con 8 decimales, vean lo que pasa con el 1,96. Nos da 1,956 así, y el valor, ok, aquí nos están dando varios valores. El n, digamos que es 1067. Normalmente cuando son muy tamaños muestras se sube digamos, al valor más alto, se gasta 1068, pero este es cuando es infinito. Pero si nosotros tenemos que ajustarlo porque el tamaño de muestra es de 500, entonces pasamos de 344 a 341. Pero si nosotros, digamos, ahora utilizamos, aquí usamos 8 decimales y nos daba 341. Vamos a ver qué pasa cuando lo colocamos con 2 decimales. El valor sigue siendo 2. Vamos a ver si lo hacemos con un decimal, a ver si da diferente. Da 341 con un decimal. Porque el Z nos da con 2. Entonces, y realmente, pues, vean que la diferencia es grande, ¿verdad? Con respecto a cambiar, entonces, con dos decimales, es de 1,96 y da 341. Entonces, lo que sí recomiendo es que utilicen el valor de la cantidad de decimales que le especifique para que no tengan inconsistencias a la hora que el valor les dé. Entonces, esa fue una mejora que se ha solicitado a la hora de hacerlo. Muy bien. Ahora, ya aquí tenemos el valor. Ahora vamos a hacer otro ejercicio.
donde dice si desea estimar la proporción de productos defectuosos de una línea de producción, dice que es de 2000 y se desea un nivel de coeficiente 99%, un margen de error de 0.02 y que la proporción es de 0.10. En este caso se nos especifica la proporción. Entonces aquí tenemos que la N es de 2000, que es el tamaño muestra, 99% de nivel de confianza, 0.1 que es la proporción y el margen de error de 0.02. Aquí volvemos a la aplicación y colocamos aquí estadística, estimación de la muestra, utilizamos proporción y colocamos aquí finita, nivel de confianza, 99%, margen de error, 0.02, tamaño de muestra, 2000, cantidad de decimales. Si ponemos aquí 2, que generalmente cuando son tablas hay que buscar el valor, se utiliza de 2 decimales, pero si lo usamos en Excel, pues vamos a usar el que de mayor cantidad de valores. En caso de algún tipo de programa estadístico también se puede, va a dar dependiendo de las verificaciones que vengan. Generalmente utilizan todos los decimales, entonces obviamente si eso genera una variación. Entonces, verificar la proporción, en este caso sí nos lo da y sería de 0.1. Aquí está la proporción, da 258. Vean que aquí ya está ajustado con datos cuando el n y el redondeado hacia arriba y el finito y redondeado hacia arriba. Ahora, ¿qué sucede cuando entonces aquí es mucho más fácil ver que hay 2,58? Pasa si le ponemos y el valor aquí es de 857. Vean que si le ponemos con 3 decimales, cambio 855. La cantidad de decimales y aquí es 2.657. Si ponemos aquí 10, ya nos está dando toda esta cantidad de decimales, 855. Entonces, yo sí les recomiendo que vean cuál a la hora de estudiarlo y puedan sacarlo de esta manera. Ahora, en este caso, si se estimar la proporción de los siguientes clientes satisfechos en una empresa con una población infinita, se desea tener un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 0.5 y una proporción de 0.75. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la muestra requerida? En este caso, entonces los datos serían 95. Aquí no se conoce el tamaño de la población y de 0.75 con un margen de 0.75, 0,05. Entonces, volvemos a la aplicación. En este caso, estim- eh, estadística, venimos a donde dice estimación de la muestra, proporción infinita. Ponemos acá 95%, margen de error 0.05, la cantidad de decimales que queremos para el Z, normalmente pues, 2 decimales, y la proporción si la conocemos que es 0.75. Y el 1.96 y da 2.89. Si, por ejemplo, cambiamos a 5 decimales, nos da lo mismo. Entonces, en este caso no daría ninguna variación si nos cambia el tamaño del n y la cantidad de z, pero el redondeo da exactamente igual.